A principios de 1942 se estaba volviendo bastante claro que Japón estaba llegando a los límites de su expansión por el Pacífico. Tanto su propia doctrina previa a la guerra como las acciones de los aliados les indicaban que muy pronto varias guarniciones periféricas quedarían aisladas a medida que comenzara una contraofensiva. La campaña de Guadalcanal solo sirvió para subrayar esto, así como los problemas generales de transportar suministros en barcos de superficie, incluso de noche. Aunque, por necesidad, los submarinos de primera línea fueron desviados para ser usados como transportes improvisados en la campaña de Guadalcanal, el alto mando de la Marina japonesa no estaba especialmente contento ni con la pérdida temporal de esos submarinos para el servicio en primera línea, ni con la pérdida más permanente de sus servicios. Eso a menudo resultaba cuando esos submarinos se encontraban con fuerzas de superficie aliadas que buscaban interceptar los envíos de suministros. Así que, a mediados de 1942, comenzó el trabajo de diseño en una clase dedicada de submarinos de transporte, trabajo que se ampliaría para cubrir varias otras clases de distintos tamaños, capacidades y bandos. La clase más grande sería la de los submarinos tipo D. Desafortunadamente, esta designación a veces también se usa para los submarinos enanos japoneses, lo que puede causar un poco de confusión, pero en cualquier caso, estos buques eran bastante grandes, y tomaron su designación como una continuación de las categorías A, B y C de otros submarinos grandes de la Armada japonesa. Esto se subdividió aún más en los tipos D1 y D2. El tipo D1 desplazaba poco menos de 1.800 toneladas en la superficie y poco más de 2.200 toneladas sumergido, capaz de alcanzar 13 nudos en la superficie y 6.5 nudos bajo el agua gracias a un par de motores diésel que generaban 850 caballos de fuerza en la superficie y 1.200 caballos de fuerza de los motores eléctricos bajo el agua. Inicialmente, después de algunas discusiones internas, el armamento consistía en un par de tubos lanzatorpedos en la proa, un cañón de cubierta de 5.5 pulgadas y un par de cañones antiaéreos individuales de 25 milímetros. Estos últimos podían retraerse para permitir que embarcaciones de desembarco especialmente selladas y unidades de carga montadas externamente se colocaran sobre el casco exterior. Sin embargo, después de que el primer submarino I-361 realizara sus pruebas en el mar, los torpedos fueron retirados en favor de más espacio de carga y ningún otro submarino tipo D se construiría con tubos lanzatorpedos incluidos. La carga se transportaba en tres áreas: un gran compartimiento delantero, donde normalmente estaría la sala de torpedos en un submarino regular; otro compartimiento justo detrás de la sala de control, que también tenía una banda transportadora instalada para ayudar a mover la carga dentro y fuera; y finalmente, dos lanchas de desembarco especialmente herméticas que podían colocarse encima del submarino. La capacidad total de carga era de 22 toneladas internamente, principalmente en el compartimiento trasero, y 110 soldados distribuidos por todo el submarino, pero principalmente en el compartimiento delantero, además de la tripulación de 75 personas. Otras 60 toneladas de carga podían transportarse externamente, ya sea colocadas en las lanchas de desembarco o en contenedores herméticos, si estos estaban disponibles. El trabajo en los submarinos comenzó en 1943 y todos fueron puestos en servicio en 1944. Pero de los 104 originalmente planeados, solo una docena fueron completados, de los cuales 7 fueron hundidos en el mar por fuerzas estadounidenses, otro fue hundido en el puerto por ataques aéreos y 4 sobrevivieron para ser entregados. 8 de ellos fueron convertidos en 1945, mientras la guerra aún continuaba, para llevar cada uno 5 torpedos suicidas Kai-10. Para eso tuvieron que quitarles los cañones. A estos les seguiría el tipo D2, una variante ligeramente modificada con 100 caballos de fuerza menos en los motores diésel, en un casco un poco más corto pero más profundo, y con 15 hombres menos en la tripulación. Su alcance se redujo a un tercio en comparación con el D1 de 15.000 millas náuticas en la superficie a solo 5.000, principalmente debido a que una parte significativa de los tanques de combustible del submarino fue reemplazada por tanques sellados, que luego serían utilizados para transportar diversos combustibles refinados como carga, como combustible para aviación. Para acceder a estos tanques, el submarino solo podía llevar una sola lancha de desembarco sellada. 6 fueron ordenados, pero 4 de estos fueron cancelados. Uno aún estaba incompleto al final de la guerra, y eso significó que solo el líder de la clase, el I-373, entraría en servicio en abril de 1945, y fue hundido exactamente 4 meses después de su puesta en servicio por el USS Spikefish. Un desarrollo relacionado fue el tipo SH o clase I-351,
Estos eran mucho más grandes, con aproximadamente 3.500 toneladas en la superficie y casi 4.300 toneladas sumergidos, con motores diésel de 3.700 caballos de fuerza y motores eléctricos de 1.200 caballos de fuerza, para alcanzar casi 16 nudos en superficie y 6.3 nudos sumergidos. Originalmente estaban destinados a reemplazar a los buques nodriza de hidroaviones durante las últimas etapas de la guerra, nuevamente debido a la vulnerabilidad de los barcos de superficie. Llevaban 4 torpedos en la proa, aunque no se transportaban recargas, ya que se suponía que estos eran solo armas de defensa de último recurso. También tenían instalados varios morteros de 3 pulgadas, ya que la armada japonesa se estaba quedando sin cañones de cubierta de 5 pulgadas, y además llevaban 7 cañones antiaéreos de 25 milímetros en una combinación de montajes dobles y simples. Con una tripulación total de 90 personas, de las cuales 13 eran tripulantes aéreos, se suponía que debían transportar 365 toneladas de combustible de aviación, 11 toneladas de agua potable y, o bien, 60 bombas de 550 libras o 30 bombas y 15 torpedos lanzados desde el aire, además de suministros generales. Esto les permitiría funcionar como puntos de reabastecimiento integrales para los grandes hidroaviones que operaban desde pequeños atolones y lagunas. Al igual que los DD-2, se ordenaron 6, pero solo 2 llegaron realmente a ponerse en grada y solo el líder de la clase, el I-351, entró en servicio, habiendo sido convertido en el ínterin en un submarino cisterna. Fue hundida en julio de 1945 después de poco más de 6 meses en servicio activo por el USS Bluefish. Como la distancia desde Japón hasta varias bases aisladas que aún resistían se reducía rápidamente, el progreso era lento y las pérdidas eran altas. Entre los grandes submarinos de carga se diseñó un último tipo, el tipo SS, o clase H8101 para producción en masa. Un submarino modular totalmente soldado desplazaba solo 430 toneladas en la superficie y poco menos de 500 toneladas sumergido, con motores diésel de 400 caballos de fuerza y un solo motor eléctrico de 150 caballos de fuerza, le daba una velocidad de 10 nudos en la superficie y 5 cuando estaba sumergido. Una tripulación de 21 hombres contaba solo con un cañón antiaéreo de 25 milímetros para defensa, con una capacidad total de carga posible de 60 toneladas. Algunos de estos submarinos serían modificados para funcionar como naves nodrizas para las versiones menos suicidas de los mini submarinos japoneses, equipados con una grúa y 10 pequeños torpedos de 18 pulgadas ocultos entre el casco resistente y el casco ligero para recargas. Se ordenaron 100 de estas embarcaciones, pero solo 12 llegaron realmente a ponerse en grada, de las cuales 10 entraron en servicio y, sorprendentemente, todas ellas realmente sobrevivieron a la guerra. Como era típico, el ejército imperial japonés también inició su propia línea paralela de desarrollo de submarinos de carga y transporte, creando 3 clases diferentes de submarinos pequeños, 2 de las cuales realmente se produjeron antes de que terminara la guerra. Pero esa es una historia para otra ocasión. Eso es todo por este video, gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para reseñar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para dejar tus preguntas para Dry Dock.